Joseph Trumpeldor fue un héroe indispensable para inspirar a muchos jóvenes judíos e israelíes. ¿Qué fue lo que transformó a Joseph Trumpeldor en una persona tan especial? Muy simple, fueron las circunstancias especiales del pueblo judío. Resulta que los judíos no sabíamos defendernos físicamente desde que nos habíamos rebelado contra los romanos en el año 135. Desde Bar Kokhba hasta Joseph Trumpeldor, el pueblo judío no había conocido grandes y carismáticos líderes militares. Y sin embargo, Trumpeldor no era solamente un soldado, era un halutz, un pionero, el paradigma del sionista que educa y muestra lo que hay que hacer dando el ejemplo personal. Conocer un poco de Joseph o Osia Vladimirovich Trumpeldor. Nació el 21 de noviembre de 1880 en Piatigorsk, Rusia, y era hijo de Vladimir Wolf, un cantonista judío. Un cantonista era un soldado judío reclutado de niño por obligación al ejército del zar Nicolás I. Fuera de servir durante años como enfermero en el ejército, los oficiales a cargo de su servicio le colocaron al padre un apellido no judío para borrarle esa identidad. Le pusieron Trumpeldor, cuando en realidad se apellidaban Asher. El padre de Trumpeldor se había casado 2 veces. La segunda esposa era la madre de nuestro héroe. Se llamaba Pedosia y era una mujer muy culta, aunque alejada del judaísmo. Tuvieron 7 hijos, siendo el cuarto nuestro Joseph. Trumpeldor se crió en la ciudad de Rostov y a los 14 años, y por influencia de los textos de Tolstoy, se convirtió en pacifista y en vegetariano. Unos años más tarde, se postuló para estudiar ciencias, pero no lo aceptaron porque existían un número máximo de judíos que se recibían en esa universidad. Esta discriminación se conocía como numerus clausus. Como su hermano era dentista en Piatigorsk, regresó a esa ciudad, recibiéndose de dentista en el año 1902. Por aquellos días, ya se sentía muy influido por el sionismo de Theodor Herzl. Como dijimos antes, Trumpeldor era pacifista. Sin embargo, decidió enrolarse al ejército ruso en 1902 para que no dijesen que los judíos eran cobardes. Poco después de enrolarse, explotó la guerra entre Rusia y Japón. Trumpeldor se voluntarizó en el batallón 27 de Siberia, en donde destacó por su sangre fría y su resistencia. Tan buen soldado era que fue condecorado con la Cruz de San Giorgiano de 4ª clase en su grado de capitán. No conforme con su heroísmo, decidió enrolarse en una unidad de élite, en donde se topó no solo con enemigos de Rusia, sino que soportó muchos ataques antisemitas. El 20 de agosto de 1904, un proyectil le aplastó la mano izquierda, por lo que los médicos se la amputaron por encima del codo. A pesar de su lesión, volvió al frente, siendo que su heroísmo recibió un reconocimiento especial. Fue ascendido al rango de sargento mayor y recibió otra insignia de distinción, la Cruz de San Giorgiano de 3ª clase. Lamentablemente, las tropas rusas que estaban en Port Arthur, donde estaba Trumpeldor, se rindieron, por lo que todos estos soldados fueron llevados al campo de detención de Takaishi, en Japón. Los japoneses separaron a los presos de acuerdo a su religión, por lo que Trumpeldor convivió con 1.739 presos judíos, algo que reforzó su sionismo y su activismo comunitario. En el campo levantó una escuela, una biblioteca y hasta un teatro. En ese mismo lugar confeccionó la idea de levantar nuevos asentamientos socialistas en Israel. Joseph Trumpeldor se hizo tan popular en el campo de detención que tanto los judíos como los no lo despidieron al liberarse gritando: «Allí está un hombre, ese es un hombre que va viniendo». Al liberarse del ejército ruso, estudió abogacía, ya que no podía ser dentista, y recibió cientos de condecoraciones, entre ellas una prótesis de una mano regalo de la zarina de Rusia. Sin embargo, a Trumpeldor ya no le interesaba mucho seguir viviendo en ese país. Él quería emigrar a Israel. Entre otras cosas, conformó en 1911 un nuevo movimiento sionista llamado Ejalutz, el pionero. En 1912, Trumpeldor partió con un grupo de estudiantes para tratar de establecer una colonia cooperativa en Israel. Aspiraba a establecer un asentamiento cooperativo sin ningún apoyo o ayuda de instituciones externas, sino sobre una base puramente económica. Después de algunas semanas, el núcleo de unos 15 miembros se trasladó a la granja de Migdal. El trabajo allí estuvo acompañado de muchos problemas. Los trabajadores no persistían en su trabajo y la productividad era baja. Las demandas de Trumpeldor, de sí mismo y de los demás eran difíciles, por lo que se fue ganando fama de un hombre muy estricto y exigente. Después de 1 año y medio de arduo trabajo, la comuna se disolvió. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Trumpeldor, que era súbdito y oficial ruso, abandonó el país y se exilió en Egipto. Mientras estaba en Egipto, en 1914, Trumpeldor fue visitado por el líder sionista Zev Jabotinsky, que le propuso levantar un batallón de voluntarios judíos que luchasen a favor del gobierno británico para así liberar la tierra de Israel.
Los británicos rechazaron la propuesta de establecer una unidad judía de combate y solo aceptaron el establecimiento de una unidad de asistencia en el frente turco. Trumpeldor y Jabotinsky creían que aunque no era la mejor forma de elevar el honor judío, también servía para formar parte de los futuros triunfadores. Siendo así, se levantó el famoso Cuerpo de Muleteros de Sion. El coronel irlandés John Peterson fue designado como comandante del batallón y Trumpeldor fue su adjunto con el rango de capitán. En Alejandría, a su regreso de Galípoli, Trumpeldor tomó lecciones de francés con Esther Rozov, hija de una rica familia de granjeros originarios de Petah Tikva. Esther, de 22 años, era 13 años menor que Trumpeldor, pero se convirtió rápidamente en su amante y prometida, y compartió todos sus secretos y sentimientos con ella durante varios años. Más adelante, en junio del 17, Trumpeldor regresó a Rusia para trabajar allí por el sionismo y la tierra de Israel. A todo esto, su movimiento, Ejalutz, iba tomando fuerza. El número de miembros superaba los 140.000 y decenas de miles de jóvenes aspiraban a emigrar a la tierra de Israel. El movimiento adoptó muchas de las ideas de Joseph Trumpeldor y lo eligió en su primera conferencia como presidente del movimiento. Entre otras cosas, organizó una granja para que los trabajadores agrícolas pudiesen practicar lo que harían en Israel. No hay que olvidarse que durante muchos años los judíos no podían trabajar las tierras, por lo que la agricultura no era algo que supiesen hacer con naturalidad. En agosto de 1919 partió nuevamente hacia Israel. En Israel, su prometida, Esther Rozov, lo estaba esperando, pero cuando llegó, rompieron su relación, aparentemente debido a otro noviazgo que Trumpeldor forjó en Crimea. De todos modos, Trumpeldor estaba muy casado con la idea sionista, por lo que conformar una familia no pareció por aquellos días una prioridad para él. Al llegar a Israel comenzó a ayudar para la conformación de lo que hoy conocemos como Histadrut Aodim Le'eretz Israel, la Organización de Trabajadores de Israel, fundada para finales de 1920 en Haifa. Mientras sucedía todo esto, Israel Shohat, uno de los líderes de la organización de defensa Ashomer, le pidió a Trumpeldor que fuera a la Alta Galilea y comprobara lo que allí sucedía. Es difícil de explicar brevemente los actos de violencia que se registraban en la frontera entre lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. Tratemos. Resulta que durante la Primera Guerra Mundial los franceses, rusos e ingleses firmaron un acuerdo secreto llamado Sykes-Picot. Según este acuerdo, si caía el Imperio Otomano, las potencias se repartirían las tierras, siendo que Siria y el Líbano quedarían bajo dominio francés, mientras que el sur de esta línea sería territorio de influencia británica. Mientras todos estos acuerdos secretos se firmaban, los judíos habían comprado tierras y levantado asentamientos en una zona que, según Sykes-Picot, podía quedar bajo dominio francés tras la guerra. Allí se levantaban las aldeas, por ejemplo, de Kfar Giladi, de Metula o de Tel Hai. Ahora bien, ¿quién conquistó durante la Primera Guerra Mundial el territorio que hoy conocemos como Siria? Sí, fueron los británicos, y ellos colocaron a un rey aliado al frente de Siria. Pusieron a Faisal, el hijo del sheriff de la Meca, llamado Hussein. Hussein los había ayudado a pelear contra los británicos y de esta forma lo premiaban. Todo esto no contentó a los franceses. Ellos vinieron y dijeron: saquen a este rey, que es pro-británico. Nosotros queremos poner a uno de los nuestros en su lugar. Siendo así, y respetando los acuerdos de Sykes-Picot, los británicos sacaron a Faisal de Damasco y lo recolocaron en lo que hoy es Irak. El hermano de Faisal, Abdallah, no aceptaba tal humillación, atacando a franceses y judíos en el norte, exigiendo que su hermano sea restituido en el trono sirio. David Ben Gurión, el líder del movimiento obrero, le pidió a Trumpeldor que organizara la defensa de los asentamientos y que le informara sobre la situación. Trumpeldor llegó a Tel Hai a fines de diciembre de 1919, mientras continuaban los ataques beduinos. El 8 de enero de 1920, los defensores de la Galilea emitieron una proclama que decía, entre otras cosas: estamos en guardia por un tiempo y hemos decidido continuar la defensa de la Alta Galilea hasta el último momento. Nos opondremos al enemigo que nos rodea y no nos moveremos de aquí hasta nuestro último aliento. Nos dirigimos a ustedes, los jóvenes del país, que tienen un sentido de responsabilidad, para que vengan en nuestra ayuda. Los pedidos de socorro no fueron escuchados suficientemente. Quizás el problema más importante era que la comunidad judía de entonces no tenía suficientes soldados entrenados para tal difícil misión. El 1 de marzo de 1920, los árabes llegaron a Tel Hai y pidieron entrar para comprobar si había soldados franceses en el asentamiento.
se les permitió la entrada, pero luego los árabes decidieron confiscar las armas de la gente de Tel Hai. Cuando intentaron tomar por la fuerza la pistola de Deborah Drexler, Trumpeldor ordenó abrir fuego contra los atacantes. Inmediatamente después se desató un intercambio de disparos y Trumpeldor resultó gravemente herido en el estómago. Las personas que lo rodeaban tenían miedo de vendar sus heridas porque no tenían formación médica. Trumpeldor entonces ordenó que le trajeran agua, se lavó las manos y se metió los intestinos en el estómago para luego vestirse. Posteriormente, los defensores de Tel Hai pudieron lanzar granadas de mano y repeler a los atacantes, pero en vista de las grandes pérdidas y la disminución de las municiones, se tomó la decisión de abandonar el punto de asentamiento y retirarse. Joseph Trumpeldor es llevado muy herido hacia Far Giladi, pero muere en el camino. Según algunos testimonios, el herido Trumpeldor respondió a la pregunta sobre su estado de salud con un breve "no es nada, es bueno morir por la patria". En el cementerio de Far Giladi, el lugar en donde está enterrado Trumpeldor y los otros 7 defensores del norte de Israel, se levantó una estatua de un león rugiente. En honor a estos 8 muertos por la defensa de Israel, se erigió un poblado llamado Kiryat Shmona, la ciudad de los 8. Casi de inmediato, la figura de Joseph Trumpeldor se convirtió en el símbolo de todo lo bueno que se esperaba de un pionero sionista. Su historia de heroísmo y muerte fue fundamental en la educación de muchas generaciones de judíos. Los aprendices de Trumpeldor en el movimiento de Halutz fundaron una organización de pioneros y pioneras en la tierra de Israel que partían a trabajar las tierras, a construir y a defender sus posesiones cuando éstas eran atacadas. Fueron los famosos batallones de trabajo y defensa Joseph Trumpeldor. Zev Jabotinsky, su antiguo aliado en el cuerpo de muleteros de Sion, levantó en 1923 un movimiento juvenil sionista inspirado en la figura de Trumpeldor. Lo llamó Betar, o Pacto de la Juventud Judía con Joseph Trumpeldor. De la escuela de Betar surgieron, entre otros, 4 primeros ministros de Israel. ¿Querés saber quién era el ideal del pionero sionista? Ese era Trumpeldor. ¿Querés saber quién era la fiel imagen del soldado judío orgulloso? Ese también era Trumpeldor. ¿Querés saber por qué los límites de Israel tienen una zona extraña conocida como el dedo de la Galilea? Sí, por los sionistas que fueron a trabajar la tierra y que repetían la inolvidable frase de Joseph Trumpeldor, que donde pasase el arado judío, allí se ubicaría nuestra frontera. En una conversación entre Jabotinsky y Trumpeldor en Chelsea, el pionero sionista le dijo: tenemos que formar una generación sin intereses egoístas, sin hábitos, una simple barra de hierro, flexible pero de hierro. Un metal al que se le puede pedir todo lo que se necesita para la máquina nacional. ¿Falta una rueda? Soy una rueda. ¿Faltan clavos, tornillos, una rueda que impulsa? Tomadme a mí. ¿Falta cavar la tierra? Yo cavo. ¿Falta disparar? Soy un soldado. Policía, médicos, abogados, maestros, bomberos, por favor, yo puedo todo. Soy el concepto puro del servicio, dispuesto a todo, sin estar relacionado con nada. Sé solamente un principio: construir. Jabotinsky estaba abrumado. No pudo más que decirle: no tenemos gente así. Al término de la conversación, Trumpeldor simplemente le respondió: habrá. Con el paso del tiempo, Jabotinsky escribiría: nuevamente estaba equivocado y él tenía razón. El primero de esos hombres estaba sentado delante de mí. Él era en sí mismo un abogado, un soldado, un obrero y un agricultor. Incluso llegó a Tel Hai buscando trabajar la tierra. Encontró allí su muerte por una bala de escopeta y dijo: no importa, y murió de manera inmortal. Es por eso que Joseph Trumpeldor es un Ish Lelo Tachlif, un hombre indispensable.